Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles esta mañana en un conversatorio que solemos organizar desde GIN para analizar temas de preocupación de niñas, niños y adolescentes. Eh, a propósito del proyecto de ley 12886 del 2025, pensamos en el YIN que representa un serio riesgo para los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque en este proyecto de ley no se trata solo de regular la educación sexual, sino de cambiar totalmente su enfoque. Se está reemplazando la educación sexual integral que ha sido preparada, basada en evidencia y en derechos, por un modelo restrictivo que limita contenidos clave para la prevención de la violencia y el acceso a información adecuada. Además, esta ley propone trasladar decisiones que son técnicas a actores que no son especializados, y ahí se debilita el rol del Estado, abre la puerta también a censura de contenidos que son fundamentales para la protección de los estudiantes y su pleno desarrollo, ¿no? Entonces pensamos que esto contraviene el interés superior del niño y los estándares internacionales que nos obligan como Estado, perdón, a garantizar una educación de calidad, libre de discriminación y orientada a la protección integral. Además, asistimos en estos últimos tiempos a un contexto de alta violencia contra las niñas y las adolescentes, que pensamos que debilitar la educación sexual no es una opción, es un retroceso. Por ello, estamos organizando este conversatorio para que personas entendidas en la materia, que tienen posibilidad de investigar sobre estos temas, que hacen seguimiento a todos los aspectos relacionados con las niñas, niños y adolescentes, nos den su mirada, su posición, y que juntos podamos encontrar también alternativas de levantar banderas de incidencia contra esta posible aprobación de la ley. Y desde GIN, como ustedes saben, nos comprometemos también a levantar la voz. Entonces, hemos invitado el día de hoy a tres panelistas. Vamos a tener con nosotros, en primer lugar, a Carlos Arana Basto. Carlos, gracias. Carlos, siempre que lo convocamos, ahí está. Esta vez no le hemos convocado explícitamente a hablar de presupuesto, sino a que nos dé el panorama del contexto en el cual se va a desarrollar esta ley. Carlos es licenciado en sociología con estudios técnicos y maestría en administración. Tiene también diplomados en gestión pública y simplificación administrativa. Ha sido asesor del Congreso, es consultor en políticas y presupuesto público, reforma del Estado, investigador y analista de estadística gubernamental, social, económica, agroalimentaria y de procesos electorales. Muchísimas gracias, Carlos. Te voy a dejar en el uso de la palabra por unos 20 minutos. Correcto. Gracias, Molvina. Gracias, Ana. Gracias a Jim y a todos los presentes por la invitación a este evento. Voy a compartir mi pantalla. Básicamente, mi presentación se abarcará sobre data estadística que hemos podido conseguir, que nos basamos básicamente en el documento reciente publicado en la Mesa de Concertación de Lucha a la Pobreza, porque creemos que puede ser un buen referente y nos da sobre las cifras, ¿no? Sobre la violencia sexual en específico, ¿no? De niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eh, si muy bien
hay que ver, ¿no? También el contexto, vamos a decir, social, político que se vive en este año electoral, ¿no? Puesto de que hay elecciones tanto a nivel nacional como a nivel regionales y locales. También se vive un contexto también de ofensiva, vamos a decir, de un discurso, vamos a decir, conservador o de negar justamente ciertos principios democráticos o de respeto a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y que creo que es una corriente internacional, más allá también de cosas que estamos viendo, pues que con, con mucho preocupación, por decirlo menos, de lo que pasa en el mundo con la niñez, ¿no? La violencia que se tiene, ¿no? Y, de ser asesinados por misiles, por bombas, ¿no? De manera indiscriminadas, ¿no? Como parte de los enfrentamientos y guerras. ¿Por qué no decir cuando también vemos a las cuestiones de ámbito sexual, vemos casos como lo que se han venido debatiendo a nivel internacional sobre, especialmente en Norteamérica, sobre el caso este, que creo que es un caso que nos debe también llamar a la reflexión de cómo se involucra, ¿no? A nivel internacional sobre esta situación. Y en nuestro caso, en nuestro país, pues también se ha visto casos, ¿no? De pornografía infantil en varios años, de manera reiterada. Hay todos esos mecanismos que nos llaman la atención. Entonces, pero vayamos a las cifras que he traído para compartir con ustedes, que como le digo, básicamente se va a tratar sobre el tema de violación sexual de niños, niñas y adolescentes en el Perú, cuya fuente está dada por básicamente dos documentos que ha publicado eh, la mesa de concertación justamente sobre la violencia sexual y sobre el embarazo de adolescentes. A ver, algunas cifras que podemos recoger de ese documento, del documento primero que les menciono, ¿no? Es cómo ha ido evolucionando las cifras del 2015 al 2025 que lo registran en este documento, ¿no? El incremento que ha habido, si muy bien, como se menciona ahí mismo en la nota, ha habido un descenso en el año 2020 y 2021, pero es por la característica de la situación que se vivió, ¿no? Por la situación de la educación virtual. Ah, sí. Básicamente las informaciones que se traen son en dos ámbitos, ¿no? Reportes que se hacen a través del CICB, que es un instrumento que viene trabajando el Ministerio de Educación, donde hace recopilación de todo lo que se llama violencia a nivel educativo, pero acá justamente en la mesa ha recogido específicamente sobre la violencia sexual. Y el otro es lo que se hace en los centros de emergencia mujer. Entonces, en lo que se refiere a cuestión en el contexto educativo, pues vemos ese incremento que ha habido. Ahora, no se explica muy bien ahí en el documento el incremento. También hay que verlo de que las fuentes es como son receptivas, están en base a las denuncias, ¿no? Que se hacen llegar, ¿no? Hay casos que seguramente no pueden estar registrados o no se han registrado, puesto que no se han hecho las denuncias debidas y que justamente no aparece. De todas maneras, vemos de que hay una tendencia al incremento, ¿no? Y por qué no decir, pues acá se recoge también en ese cuadro, se recoge lo sucedido en Amazonas, ¿no? Donde también hay un sucesivo incremento de, de los casos de violencia, ¿no? Que se vienen registrando a nivel del informativo de CICB del Ministerio de Educación. Y acá hay otro cuadro que creo que es importante, y acá junto una parte de lo que se saca en el primer documento sobre la violencia sexual y en el otro sobre embarazo, donde se hace una subclasificación de los subtipos de violencia sexual reportadas en el contexto escolar, ¿no? Donde se encuentran acá los tipos de violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos, acoso sexual a través de medios tecnológicos, violación sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, tocamientos y actos de connotación sexual, ¿no?
donde el primer impacto que vemos justamente de que el gran porcentaje o el gran número de la mayoría de casos que se encuentran están justamente en este último, tocamiento y actos de connotación sexual, ¿no? Si muy bien ha habido una disminución, pero no deja de estar preocupante, ¿no? El elevado proporción que tiene este tipo de violencia sexual, ¿no? De ahí podemos encontrar de que el hostigamiento sexual no estaría en un segundo lugar, ¿no? En el año 2025 se detectó 573 casos y en el año 2024 708. En lo que se refiere al acoso sexual, ¿no? En el año 2025 se tuvo 165, y bien disminuyó a 143, pero se, se continuó también eh, dando información sobre esta temática. En lo que se refiere a la violencia sexual, ¿no? Vemos que casi están aproximadas, ¿no? Las cifras, ¿no? Con algunas mínimas diferencias, pero también podemos decir no hay una reducción significativa, ¿no? Del año 25 en relación al año 24, ¿no? Y así sucesivamente que se está viendo estos casos seguramente por las tecnologías, ¿no? A través de los celulares, páginas web, que a veces los estudiantes colocan en algunos portales, ¿no? Y que vemos que también son parte de toda esta violencia que lo viene haciendo seguimiento esta informativo. Acá ya hay información sobre los casos que se registran en los centros de emergencia mujer, ¿no? En varios programas, ¿no? Dentro de ellos se destaca el Programa Nacional de Guarmiñán, y que se ve justamente, hay una diferenciación en los conceptos que hacen, ¿no? Solamente la violencia sexual, donde se involucra todos los acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno, ¿no? Y lo hacen la diferencia con la violación, que es otro tipo donde sí se obliga a la persona a tener acceso carnal, vaginal o anal o bucal, o tocamiento indebido mediante violencia física, psicológicas, coacción, incluyendo aprovechamiento de la defensa de la víctima con inconsciencias por sustancias, etcétera. Entonces, en lo que se refiere, pues, que la mayor parte de casos de violencia sexual, pues, llega a las niñas, ¿no? Sí, muy bien, hay casos también que se dan para niños, ¿no? En las diferentes periodos o años en que lo han subclasificado, pero vemos que la gran peso lo tienen en las niñas, ¿no? Y hay ese, vamos a decir, las cifras no se reducen de manera significativa, ¿no? Si muy bien hay algunas variaciones, ¿no? Algunos incrementos, ¿no? O hay unos descensos de un año a otro, pero no son significativas, vamos a decir, que puedan decirnos que ha habido una fuerte variación de los últimos años en que se viene registrando, ¿no? Y de tal manera vemos que en el año 23 tenemos 8.366 casos, ¿no? De violación sexual de niños, niñas y adolescentes. En el 2024, 8.417. En el 2025, 8.385. Y en enero de este año se tienen registrados 595, ¿no? Casos. Y así vemos estas cifras que hay que tomarlo en consideración. Después creo que hay una cuestión que es que también influye en estos casos de violencia, ¿no? En los totales nacidos, tanto de madres, niñas y adolescentes de 10 a 19 años, ¿no? Que vemos que hay algunas variaciones, ¿no? Vamos a decir, a una tendencia a una disminución, pero los casos todavía siguen siendo importantes, ¿no? Tanto en lo que se refiere a los grupos etarios del 10 a 14 años, ¿no? Como también en el etario de 15 a 19 años, ¿no? Este, lo cual hace
prever de que pues hay mucho cosas todavía por ver en lo que se refiere y está relacionado a la problemática que hoy día vamos a conversar, ¿no? En lo que se refiere a la educación sexual, porque las cantidades que si lo vemos en un acumulado que casi sobrepasa ya, ¿no? A 326.000 personas o niñas de 10 a 19 años que han tenido un hijo dentro de los años que se ha seleccionado acá, del 2019 al 2025. Acá se tiene cifras sobre el total de muertos, ¿no? Maternas y muertes maternas en adolescentes de 10 a 19 años, ¿no? Y acá se puede recoger una cifra que me parece interesante en el sentido de que, como antes mencionaba, muy bien hay una tendencia a la disminución de los eh, de casos, ¿no? Tanto en nacidos vivos como, podemos decir, en la misma muerte que se registra, pero la tasa en lo que se relaciona ya con los niños, ¿no? Niñas, con las niñas y adolescentes, niñas, mujeres, todavía sigue siendo elevada, ¿no? Muy bien comenzó en el año 2020 del 13 a 15%, ¿no? Llegó a unos picos que eran 17, pero en los últimos años, muy bien hay una tendencia a la disminución de las muertes, pero a nivel de tasa y en relación a las mujeres que mueren, sigue siendo todavía importante, ¿no? Entonces no ha disminuido tampoco esto de manera significativa. Eh, Después, acá hay unas cifras que también puede darnos un panorama a nivel departamental, ¿no? De cómo se han ido lo- en los casos a nivel de los departamentos, ¿no? En comparación, teniendo los años de referencia 2022 y 2023. En 2023 se aprecia justamente el porcentaje de niñas madres, ¿no? Que han sido embarazadas por primera vez, ¿no? Casi un 23% que se eleva en el departamento Loreto, Amazonas, Ucayali, ¿no? Son departamentos que todos conocen, que son selváticos, ¿no? Después se encuentran también cifras eh, eh, tanto para lo que vamos a decir de las otras regiones, ¿no? Tanto costa y sierra, pero es justamente llamativo lo que sucede en las zonas de selva y en zonas, vamos a decir, eh, pobres como Huancavelica, Cajamarca, que son zonas en nivel de la sierra, ¿no? O la región sierra, como lo conocemos nosotros. Después una idea que creo que es importante tenerla, ¿no? De que la desprotección que se tiene tanto de los niños y adolescentes víctimas de la violencia sexual, lo grafican en esta idea, ¿no? Que frente a las denuncias que se han hecho o los procesos que se han iniciado, ¿no? Para que se reciba sanciones por esos actos, ¿no? Se menciona que del 2012 al 2023 se registraron 18.733 denuncias de violación sexual contra menores en Lima y Callao, de las cuales solo 643, eso quiere decir 3%, reciben sentencia. Y eso que solamente hablamos, tienen una información específica sobre Lima y Callao. Imaginémonos lo que puede suceder en zonas alejadas, ¿no? Hoy, donde justamente el Estado es muy débil, ¿no? Entonces, las cifras deben ser elevadísimas, ¿no? Donde las sanciones no llegan. Y si lo vemos en perspectiva, ¿no? Frente a los cambios de autoridades en la medida de que la mesa de concertación también hace eh, sus demandas a los candidatos, vemos de que también las perspectivas y la preocupación por la temática, por ejemplo, sobre la violencia contra niños, niñas, y adolescentes por partidos políticos que están participando, solamente de los 35 partidos que han presentado sus planes, 16 incluyen esta problemática, ¿no? Sobre la violencia de las niñas y adolescentes.
y ahí se mencionan los partidos como Somos Perú, Partido Morado, Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Avanza País, Demócrata Verde, Perú Primero, Salvemos al Perú, País para Todos, Ahora Nación, Integridad Democrática, Venceremos Fuerza y Libertad, APRA, PRI y Cooperación Popular. Eran los partidos que tienen o abordan esta temática. Y también vemos de que la presión que se recibe ya no solamente del Estado así, desde los altos, vamos a decir, esferas, en lo que se refiere a las responsabilidades que pueden tener a- algunas instituciones, ¿no? Que deben velar por la protección y de los derechos de la niñez y de la infancia. El Congreso también a través de los últimos años, ¿no? Y por algunos personajes que justamente son animadores, por decirlo así, también de este proyecto de ley que está en proceso de debate, ¿no? Eh, ya vienen, ¿no? Implementando su política o su mirada que tienen, ¿no? Como se puede ver en este ejemplo que también se recoge en el documento de la mesa de concertación, ¿no? Donde se modifica, ¿no? Las guías de procedimiento de aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal, ¿no? Impulsada justamente por la congresista Jauregui y de Renovación Popular, ¿no? Donde disminuye vamos a decir, eh, los los indicadores que se toman como referencia para aplicar justamente este procedimiento, ¿no? Justamente se descarta todo lo que se refiere a, a las, vamos a decir, a la cuestión psíquica que puede o la carga psicológica también que puede recibir la persona o la niña, ¿no? Se quita todo eso, lo cual hace más débil justamente la protección ante estas demandas que se hacen desde la sociedad civil para justamente permitir, ¿no? El acceso a algunas adolescentes a realizar el aborto terapéutico. Y finalmente, pues algunas cifras sobre que se tiene sobre los gastos sobre niñez y adolescencia en los últimos años. Sí, muy bien, este es el programa presupuestal, pero como ustedes también sabrán, ¿no? Dentro del portal de Transparencia Económica se ha dividido, ¿no? Una parte específica del portal tiene información específica sobre el gasto público en niñez y adolescentes, ¿no? Donde podemos ver algunas cifras que no varían mucho en lo que se refiere a recursos que se van disponiendo y vemos también a la vez de que, vamos a decir, casi un buen porcentaje, ¿no? Por no decirlo, la totalidad de los recursos que se disponen, ¿no? Si ustedes ven los presupuestos del modificado, casi se llega a gastar casi todo en el año 25 y en el 24, ¿no? En este año todavía estamos en proceso, lo cual quiere decir de que hay gastos que se vienen realizando, pero frente a la situación que estamos observando con las cifras que se hemos visto anteriormente, vemos que se necesitaría más recursos, ¿no? Más aún de que hay una centralización, ¿no? Y que hay problemáticas como el caso que ha sucedido de las denuncias que han hecho los del pueblo Aguajún, donde justamente las fiscalías se han retirado de la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dicen que no tienen recursos, lo cual nos llama la atención de que hay necesidad de incrementarlos para justamente volver a que se tenga la protección a veces en esas zonas tan alejadas del país, ¿no? Por ahí lo voy dejando y este, eh, atentos a sus consultas que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esta entrada general con cifras claras de lo que estamos viviendo actualmente en el país. Ahora vamos a tener dos exposiciones
centradas básicamente en el proyecto de ley que había mencionado al inicio y la primera, eh, nuestra invitada no va a poder estar con nosotros esta mañana, María Elena Portocarrero Zamora, pero ella nos ha dejado un video con su exposición. Entonces vamos a escuchar primero el video de María Elena y luego vamos a dar paso a Roger. María Elena Portocarrero es abogada egresada de la Universidad San Martín de Porres, con una maestría en Derecho por la misma casa de estudios. Tiene también estudios de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un posgrado en Medicina Legal y Policía Científica. Ella es miembro de la Comisión del Niño, Niña y Adolescente del Colegio de Abogados de Lima. Fue decana del Colegio de Abogados entre el 2018 y el 2022 y también fue presidenta de la Junta Nacional de los Colegios de Abogados del Perú en el 2019. Ella es docente universitaria también y panelista en distintos eventos internacionales relacionados a la defensa de la mujer, los niños, las niñas y los integrantes del grupo familiar. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Quisiera agradecer la gentil invitación del Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño, GIM, para participar en este interesante conversatorio en relación a la importancia de la prevención a la violencia sexual. La violencia sexual es uno de los flagelos que nosotros tenemos en la sociedad y cuán importante es el marco de la prevención. Esta prevención debe de nacer en la familia, pero debe de consolidarse en la sociedad y un punto importante para trabajar la prevención en la sociedad es en los centros educativos, en donde se tiene que trabajar de manera coordinada el centro educativo, el Ministerio de Educación, la SUGEL y los padres de familia. Es así que el día de hoy estamos analizando el proyecto legislativo 12886 que versa sobre la ley que establece los lineamientos de la educación sexual para la educación básica. El tema de la educación básica ha sido muy trabajado en estos últimos tiempos con las connotaciones que todos sabemos. Pero uno de los aspectos más importantes para trabajar dentro de esta situación es el establecer los parámetros y las directrices para llevar de una manera efectiva esta prevención, que es la manera más saludable que tiene la sociedad de evitar que se lleguen a consumar estos hechos de violación. Siempre he dicho que es preferible la prevención a la represión, pero la prevención es una labor que tenemos que hacer todos de manera conjunta. Hoy me quiero abocar puntualmente a trabajar una zona, una localidad en donde la prevención no se trabaja de manera efectiva, como les voy a comentar. Quería yo plantear lo sucedido o los hechos que vienen sucediendo en las comunidades o los grupos étnicos Huampis y Ahuajú. Ambos tienen una regulación singular, diferente. Ambos tienen una autorregulación en donde basan sus acciones en lo que es la costumbre y su marco sancionador o en las disposiciones, sobre todo los ahuajún, tienen incluso una disposición, un código penal, pero las penas como tal no son proporcionales con las penas que nosotros tenemos en el ordenamiento jurídico. Sucede lo siguiente, y aquí este es el punto fundamental de la reflexión. El ordenamiento jurídico, es decir, el Código Penal, la Ley 30364, que trabaja la prevención de la violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar, rige a todo el Perú. Es una norma de derecho público y debe regir a todo el Perú. Sin embargo, como estas comunidades tienen una autorregulación, escapan muchas veces
de las normas que nos rigen a todos los peruanos en el marco de que ellos defienden su autonomía. Autonomía en gobernabilidad, autonomía normativa. Esta autonomía y esta regulación se basa en la costumbre. Y el problema principal es que no necesariamente las costumbres o las tradiciones que tienen estas comunidades se condicen con aquellas costumbres o normas que el Estado protege. Por ejemplo, el Estado protege la indemnidad del menor de edad, siendo altamente sancionable aquellas conductas que vulneran la sexualidad de los menores. Por ello, trabajamos la prevención. Pero en estas comunidades, como parte de la costumbre, existe un despertar sexual temprano. En el ámbito de la costumbre que no maneja, tampoco se maneja la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una gran incidencia de embarazos en jóvenes y tenemos también el aumento de enfermedades de transmisión sexual. Las costumbres son saludables, la tradición es la riqueza de la población, pero esta debe de ir de la mano con los aspectos positivos y los avances que tenemos. Les voy a dar unas pequeñas cifras, ¿no? Para ubicarnos geográficamente. El grupo étnico Wampis y Oahu pertenecen al grupo lingüístico jíbaro y se encuentran al norte del Perú y al sur de Ecuador. Los Ahuajún, antes llamados los Aguarunas, se encuentran ubicados en lo que es el departamento de Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca y Ucayali, en los ríos de Alto Marañón, Nieva, Bajo Santiago, Potro y el río Yurapaga y Mayo. La población es considerable. Por ejemplo, en el año 2017, que hubo un censo, tenemos nosotros que se contabilizaron 488 comunidades y una población de aproximadamente 70.468 habitantes. Lo mismo sucede con el grupo étnico de Wampis, en donde nosotros tenemos una población de 11.824 personas distribuidas en 87 comunidades nativas. Estas comunidades se protegen y la regulación o las normas que tienen también protegen lo que son los recursos naturales, la protección contra la explotación maderera y la explotación petrolera, lo cual está bien. Pero estas costumbres, como les digo, en donde se acepta la práctica sexual o la sexualidad de temprana edad, no maneja el ámbito de la prevención. Entonces, tenemos de que las normas desprotegen a los menores y nosotros estamos trabajando la protección del niño y la niña desde este grupo de iniciativa, y es importante, como les digo, para salvaguardar no solamente el ámbito sexual, sino psicológico y de salud integral de los menores. ¿Cómo hacer para que en estas localidades, en donde la aceptación de estas prácticas sexuales a temprana edad no se desdice con el marco de la prevención? Porque si acceden a tener estas prácticas, ¿cómo se va a trabajar la prevención? Es por ello que es necesario que el Estado ingrese a estas comunidades, no solamente por el tema de la sexualidad, sino por las sanciones. Existen muchos problemas con respecto a la autorregulación en base a la costumbre. ¿Por qué? Porque la costumbre es dinámica. Inclusive, tenemos un gran problema, ya que aquella persona que administra justicia puede estar muy respetado, puede ser muy respetada en el núcleo, pero no necesariamente va a trabajar los principios que todo el país, en el marco del ordenamiento jurídico, tiene como meta, que es la política de prevención, de resocialización y de sanción con respecto a la pena.
La pena no se condice tampoco y va en contra de los derechos humanos, porque las penas generalmente en estas comunidades o las sanciones ante las conductas de estas comunidades son sanciones que tienen que ver mucho con el lado físico, ¿no? Son sanciones físicas y trastocan todo lo que es el respeto a los derechos humanos. No sé si ustedes recuerdan hace algún tiempo que se suscitó el hecho de que habían capturado a un grupo de mujeres en una de estas comunidades y no necesariamente en la Wajún, pero habían capturado a un grupo de mujeres y las tildaron de que hacían brujería, las colgaron de los pies y las comenzaron a torturar. Yo creo que en el siglo XXI nosotros tenemos otras maneras de encontrar justicia amparados en la protección a los derechos humanos. Debemos de crear conciencia de que estas comunidades, la sexualidad de estas menores en estas comunidades tiene el mismo valor que aquellas niñas y niños que están en todo el Perú. Estas menores están expuestas no solamente a un despertar sexual inadecuado, están expuestas a un embarazo precoz, están expuestas a enfermedades de transmisión sexual, están expuestas a trata y tráfico de menores. El tráfico de menores tiene tres situaciones que se presentan, ¿no? Lo que es el tráfico sexual, trabajo forzado o trabajo inadecuado para menores y tráfico de órganos. Tenemos que respetar la niñez. Tenemos que respetar la niñez en todo el territorio nacional, incluida estas zonas en donde se protege la cultura, pero por sobre todo se protegen los derechos de los ciudadanos, niñas y niños en especial. Muchísimas gracias. Bueno, le damos las gracias a María Elena por su exposición, a pesar de que ella no ha podido estar esta mañana con nosotras y nosotros, pero el esfuerzo por dejarnos una exposición nos parece interesante y le agradecemos esa deferencia. Ahora vamos a continuar con la exposición de Roger Martín Pérez Garcés. Él también es abogado titulado de la Universidad de San Martín de Porres y está colegiado en el Colegio de Abogados de Lima. Es también egresado de la Maestría de Derecho de Familia de la Escuela de Posgrado de la misma Casa de Estudios y egresado de la Maestría Derecho del Niño y Políticas Públicas para la Infancia y la Adolescencia de la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Él es conciliador general y de familia, también formado en el Centro de Formación IDEAC, acreditado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tiene algunos otros diplomas de su experiencia profesional, pero me gustaría resaltar que es fundador y presidente de la Asociación Soluciones Jurídicas TRI-REIE, que es integrante del Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño del YIN, y además es integrante y subcoordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Puente Piedra. Muchísimas gracias, Roger, por aceptar darnos tus opiniones sobre el tema de la ley y poder relacionarla también con algunos otros compromisos internacionales que ha firmado el Perú y leyes anteriores que nos rigen. Adelante, Roger, te escuchamos. Muchísimas gracias, estimada Molvina, y a todos los integrantes participantes en este conversatorio muy interesante y a la vez importante,
como usted ha mencionado, o como ha mencionado también los expositores que me antecedieron, en especial la autora Portocarrero, que es una autora muy reconocida de la misma casa de estudios, y obviamente el primer ponente también, que ha resaltado de manera eh, muy contextualizada el tema de la violencia que existe en el ámbito profesional, mejor dicho, social del territorio peruano y en el ámbito básicamente consuetudinario de las comunidades nativas, como ha mencionado una de las comunidades Aguajún. El, para ponernos a debatir sobre este problema, porque es un problema, el tema de la educación sexual, y que traigo a colación respecto a la gran alerta que ha tenido el Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño y todas las organizaciones sociales que lo conforman, es el proyecto de ley 12886. Dicho proyecto de ley es que establece los lineamientos de la educación sexual para la educación básica. Voy a hablar un poco, o voy a comentar un poco respecto al contexto que tiene este proyecto de ley. Posteriormente a ello, voy a hacer un análisis muy sintético por el tiempo respecto a la Convención Belén do Pará, a las 100 reglas de Brasilia, y poniéndose en contexto nuestro, nuestra ley 30.334 y su reglamento. ¿Correcto? ¿Por qué menciono estos tratados internacionales respecto a este proyecto de ley? ¿Y por qué menciono la educación sexual como punto básico de este debate? Vamos a entrar en contexto respecto a la ley propiamente dicho, que es una propuesta de ley, es un proyecto de ley que aún no está aprobado por el Congreso ni tampoco reglamentado. Entonces, la sociedad civil está en la obligación de analizar esta ley, quizás de manera escueta en este momento, pero mucho más pormenorizada dentro del contexto que va a tener el GIN como protagonista de estar en contra de esta ley o proponer de repente que los distintos congresistas o futuros diputados o senadores que van a ser elegidos este 12 de abril puedan reflexionar del por qué no se debería aprobar este proyecto de ley. ¿Correcto? Entonces, empecemos. La finalidad básica de este proyecto de ley, para conocimiento de todos los que están presentes en esta conferencia, básicamente es que establece criterios claros, entre comillas, sobre cómo debe impartirse la educación sexual en el sistema educativo peruano. Menciona que garantiza que la enseñanza sea detallada, entre comillas, sea adecuada para la edad del estudiante, respete valores familiares, culturales y éticos y evite contenidos considerados inadecuados para menores. Ojo, estoy leyendo de manera literal lo que corresponde a la finalidad de esta ley. En términos jurídicos, nosotros podemos entender que esta ley busca delimitar el contenido curricular en materia de educación sexual dentro del marco del derecho de la educación. Ellos se sustentan en el artículo 13 de nuestra Constitución Política. Sin embargo, debemos entender que por la globalización, por la misma influencia de los medios de comunicación, estas menores o estos menores no pueden ser delimitados bajo un contenido superfluo de la educación sexual. ¿Correcto? Entonces, esta finalidad de este proyecto de ley tiene su primer traspié al momento de establecer su finalidad. Nosotros debemos entender que la educación sexual de una niña, niño o adolescente no debe ser delimitado en un parámetro de una burbuja de agua, como diría yo.
Esto debe ser contextualizado bajo un parámetro mucho más amplio, considerando que lo poco que el niño ni adolescente adquiere en el colegio lo enfatiza o lo expande con lo que ve día a día, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Entonces, este proyecto de ley no abarca este tipo de situaciones. El enfoque normativo que establece este proyecto de ley, como para modo de conocimiento, tiene la Constitución Política como primer enfoque normativo, derecho de los padres a participar en la educación de los hijos, la Ley General de Educación, la Ley 28.044, el principio de interés superior del niño, la Convención sobre los Derechos del Niño, y finalmente establece lineamientos principales de un contenido típico del proyecto. ¿Cuál es el enfoque que están esquematizando en esta ley? Como primer enfoque tenemos la educación sexual, que es centrarse en una formación de valores, responsabilidad y desarrollo integral. Recordemos que este primer enfoque está esquematizando una forma ideal de ver la educación sexual, de ver el contexto sexual. No está viendo el enfoque real que los colegios deben impartir a los niños, niñas y adolescentes respecto de la educación sexual. O sea, acá establecen un enfoque que desde antes de la suscripción de la convención, que fue en el año 89, se concebía al menor como un objeto de derecho, ¿correcto? Este niño como objeto de derecho tendría que tener solamente de manera escueta y resumida lo que para ellos debían saber sobre la educación sexual. Este contexto ya cambió y me parece muy alertante esta situación porque ellos mencionan el principio de interés superior del niño en este proyecto de ley, principio rector de la Convención, regulado en su artículo 4, principio rector de nuestro Código de Niños y Adolescentes, que está regulado en el artículo 9. Entonces, ¿por qué este proyecto de ley menciona el principio de interés superior del niño? Si justamente el principio de interés superior del niño establece que toda norma, todo reglamento o todo contexto debe ser beneficioso para el niño ni adolescente. Entonces, esta ley se contradice desde el mismo principio rector de interés superior del niño. Entonces, sigamos viendo los enfoques que establece esta ley. Ojo, como ya menciono, no es mi punto de vista, estoy leyendo literalmente lo que la ley o el proyecto de ley establece respecto a la educación sexual, ¿correcto? Mencionan una adecuación por edades, el contenido diferenciado según el nivel inicial, primaria y secundaria. La pregunta es, un niño que está expuesto a las redes sociales constantemente, que está expuesto a los medios de comunicación basura, que son la mayoría nacionales, un niño que está expuesto a las noticias internacionales por el Internet, sabe menos que un adolescente o un puber en los distintos niveles de educación. No ha habido un análisis correcto de la división adecuada de las edades. No, un docente no puede estar dividiendo cómo tú le explicas a este niño, a este adolescente o a este puber, según el contexto de la división que hace el Estado peruano con el niño dentro de etapa de formación, porque recordemos que la convención lo establece como niño a esta persona que nace vivo, tiene 0 años, hasta antes que cumpla 18 años. El contexto nacional, nuestro, peruano, lo divide por edades, ¿correcto? Niño, llamado de la persona que nace vivo de 0 años hasta antes de los 11 años puber, que está en la pubertad, y a partir de 12 años hasta antes de los 18 años, está considerado como un adolescente. ¿Correcto? Entonces, justamente esta ley trata de adecuar, entre comillas, la educación sexual dentro de esos 3 niveles. Niveles explicados en el contexto peruano y también el nivel explicado de cómo se concibe al niño dentro de la convención o a los ojos de la convención o a los ojos de un contexto internacional.
Ojo, menciono yo mucho la convención porque tenemos un artículo en nuestra constitución política que menciona que toda norma internacional o tratado internacional es norma nacional desde el momento que se suscribe y se ratifica. ¿Correcto? Entonces, por eso es que menciono yo la Convención sobre los Derechos del Niño respecto a esta situación del proyecto de ley que he mencionado, para forma de recordar, es la ley 12.886. Dentro de los últimos dos enfoques tenemos la participación de los padres. La pregunta es, dentro de este proyecto de ley, establecen que se reconoce el derecho de los padres a ser informados del contenido, a participar y supervisar la educación sexual. En el contexto actual, vemos que los padres están muy pegados a los niños en la actualidad, o vemos un contexto de desapego de sus propios hijos frente a la crianza que tienen con ellos. Lo real es que hay un desapego completo de los padres por el mismo contexto que viven, por el mismo trabajo que día a día realizan y por las mismas comodidades, entre comillas, que tienen ellos respecto a la educación de sus hijos. Entonces, podemos decir que los padres van a estar en constante contexto e interrelación con sus hijos si en lo real vemos que no están la mayor parte del día con ellos. Los padres sí deben ser informados del contenido que establecen los textos dentro de la educación sexual. Sin embargo, vemos que estos textos, estos contenidos y esas situaciones que pretende establecer este proyecto de ley estarían fuera de la realidad. Porque como mencioné, el niño agarra su celular, que ya lo tienen desde antes de cumplir 10 años, agarran su tablet o agarran cualquier elemento electrónico, ven las redes sociales y ese contenido informado que los padres debían tener o deberían tener, ya el niño, niña o adolescente, por decir, se fue por otro lado y obtuvo la información que ese contenido informado o ese contenido detallado los padres no le pudieron impartir. Entonces, esta participación de los padres, bajo el contexto de este proyecto de ley, es una participación muy antigua, muy desfasada, que lo vivimos en la realidad. Veamos el tema real, o sea, para que un proyecto de ley funcione y no sea un ideal como la gran parte de las leyes establecidas por el Congreso, debe estar contextualizada en lo real. No puedes establecer un proyecto de ley que establece una educación sexual contenida en una parte ideal, una parte que solamente en tu pensamiento existe. Entonces, debemos entender esa situación. El último lineamiento de contenido que establece esta ley mal analizada, mal planteada, según mi análisis personal, y que obviamente ustedes lo van a analizar en su momento, busca evitar, entre comillas, según lo que dicen ellos, un material explícito o inapropiado, un contenido que no pueda confundir a menores según la exposición de motivos que establece el mismo proyecto de ley. La pregunta es, ¿qué cosa es un material inapropiado para este proyecto de ley? Quizás poner la imagen, y perdónenme que lo mencione, la imagen del aparato sexual del hombre o de la mujer según sea el caso. ¿Ese es un material inapropiado? Decirle a este niño o niña adolescente que el hecho de conocer las partes íntimas del cuerpo no significa malograrlo mentalmente respecto a la educación sexual. Recordemos, estimados participantes, que ya tenemos implementado desde hace muchísimos años, y esto lo implementó a través de las 100 reglas de Brasilia, la Cámara GESEL. ¿Qué sucedería si este niño o niña adolescente no conoce las partes de su cuerpo y está dentro de un contexto de violación sexual o de un contexto de tocamientos indebidos? ¿Qué sucedería si este niño lo llevan a una declaración en Cámara GESEL para que puedan procesar y condenar a ese sinvergüenza que lo tocó o lo violó si no conociera las partes de su cuerpo? Entonces, es contradictorio, ¿no?
que tengamos suscrito ya la convención del año 89, que establezcan el interés superior del niño respecto a su propia educación, a su propia información del niño y adolescente, y que esta ley quiera retroceder casi 20 años de avance respecto a estos temas de educación sexual y que lo quiera encapsular en un tema tan importante como es el conocimiento de la educación sexual de un niño o niña adolescente. Eh, los aspectos controversiales que he analizado respecto de esta ley, ¿no? Desde una perspectiva jurídica, política, o este proyecto generaría ese tipo de debates es posibles cuestionamientos. ¿A qué cosa? Que podría delimitar la educación sexual integral recomendada por organismos internacionales, como ya he mencionado, la misma Convención sobre el Derecho del Niño, las mismas 100 reglas de Brasilia, la misma eh, Convención de Belén du Pará, ¿no? Son tratados internacionales que el Perú ya ha suscrito y que no puede separarse de ellos. No puede patear el tablero respecto a estos temas, no puede retroceder respecto a esta situación que ya viene aplicando por más de 20 años. ¿Qué cosa más habría, qué cosa posible, qué otros posibles cuestionamientos habrían respecto a este proyecto de ley? Interfieren respecto al enfoque de género y del currículo nacional. Ojo, el enfoque de género, muy mencionado en estos últimos años, a consecuencia de los índices elevados de las violencias contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar, en base a todas las modalidades que existen, en especial la modalidad de violencia sexual. ¿A qué punto el Estado versus los padres definen el contenido educativo? O sea, el Estado peruano debe retroceder en la educación sexual que se ha impartido a los niños, niñas, adolescentes en estos últimos 20 años y encapsularse en un tema ideal. ¿Es ese el tipo de educación sexual que nosotros queremos o que ustedes como padres quieren para sus niños? Eh, Como ya he mencionado, podría entrar en tensión el derecho a la información científica, las políticas de salud sexual y reproductivas que tenemos, las obligaciones internacionales que establecen la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Aquí se abre el test de proporcionalidad que siempre se debe tener. El proyecto de ley limita, ¿es una limitación o es idónea para la educación sexual? Y eso lo dejo en contexto para ustedes. ¿Es necesaria? ¿Es proporcional aplicar este proyecto de ley dentro de la educación sexual en los colegios a los niños, niñas, adolescentes? El impacto que podría generar si se aprobara esta ley es los cambios en el currículo nacional, el mayor control de contenidos en los colegios, que atrasarían y que estarían poniéndolo en un limbo a los niños, niñas, adolescentes respecto a la educación sexual que ellos deben entender. Ojo, no estoy diciendo que esta educación sexual sea una perturbación a su psiquis como niño. No estoy mencionando eso. Estoy mencionando que la educación sexual con responsabilidad trae que el niño ni adolescente pueda tener entendido cuáles son las partes de su cuerpo, cuál es el contexto donde deben respetar esas partes de su cuerpo y cuándo no deben soslayar esas partes de su cuerpo en su momento determinado. Los posibles conflictos entre el Ministerio de Educación, los padres de familia y organismos internacionales va a traer como consecuencia que este proyecto de ley finalmente sea aprobado, ¿no? Por iniciativa de estos malos congresistas, de estos desinformados congresistas que han hecho un mercado, a opinión mía, respecto de las leyes que imparten al Estado peruano. Ahora bien, quiero de repente enfatizar cuál sería la contextualización jurídica integrada entre el proyecto de ley 12.886, que establece versus los estándares de protección frente a la violencia sexual con los tratados internacionales
que hemos suscrito como Estado peruano y la normativa nacional que nos rige en la actualidad. Desde el enfoque de la Convención de Belén do Pará, la convención que es el antecedente de nuestra ley 30.364 de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, tenemos lo siguiente. La convención establece que los estados pueden prevenir la violencia contra las mujeres, actuar con debida diligencia e implementar políticas educativas para erradicarla. La pregunta es, el proyecto de ley 12.886 está implementando políticas educativas para erradicar la violencia desde el enfoque contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar que están incluidos los niños, niñas, adolescentes, y analicemos esta situación. El artículo 8 dice, los estados deben modificar patrones socioculturales mediante programas educativos. El proyecto de ley modifica estos patrones socioculturales. Esa es la pregunta que les dejo ahí al aire y más adelante lo vamos a responder. La relación con el proyecto de ley, compatibilidad parcial. El proyecto de ley regula educación sexual, herramienta de prevención, sí, pero la problemática central, señores, estimados participantes e integrantes del GIN, es si la ley restringe contenidos, podría ampliar el contexto sexual o la educación sexual o la debilita respecto a la prevención de la violencia sexual. Según mi opinión, la debilita definitivamente. Si tú le reduces el contenido sexual a un niño o niña adolescente, estereotipos o por pensamientos conservadores o superfluos, estás debilitando la prevención sexual. Estás limitando la información sobre el consentimiento, sobre el abuso, sobre la identificación de la violencia. Entonces, la educación sexual limitada puede implicar un incumplimiento del deber de la prevención estructural exigido por la Convención y categóricamente le digo que sí. Reduce significativamente o de manera exponencial la prevención que establece la misma Convención. El enfoque desde las 100 reglas de Brasilia. Recordemos que las 100 reglas de Brasilia son un punto central respecto a lo que el Estado peruano concibe sobre los derechos sexuales que establecen de los niños, niñas, adolescentes en el Perú y en toda la región latinoamericana. Estas 100 reglas de Brasil establecen la protección reforzada de los niños, niñas, adolescentes como víctimas de violencia, como personas en condiciones vulnerables, y que establece la regla 3 y 4 de las 100 reglas de Brasilia. Reconocen la especial vulnerabilidad de los menores frente a la violencia, incluida la sexual. Entonces, la relación con este proyecto, ¿qué cosa es? El punto clave es, el Estado debe garantizar el acceso a información comprensible y protección preventiva. ¿El riesgo cuál es de esta ley? Limita el contenido, afecta el acceso a la información esencial, incrementa la vulneración de los menores. Si tú le das menos información sexual a los menores, naturalmente los estás vulnerando. El menor ya no es un objeto de derecho, señores. El menor es un sujeto de derecho después de la suscripción de la Convención. No puedes limitarla a su información, y menos de los que dicen ser sus formadores desde sus inicios. El ejemplo práctico tenemos que un niño sin educación sexual adecuada no identifica el abuso, no denuncia y no accede a protección. Como ya mencioné, si un niño no está bien educado respecto a su educación sexual, cuando vaya a una declaración en Cámara de Gesell, ya victimizado, ¿ustedes creen que van a poder identificar las partes de su cuerpo? ¿Van a poder identificar dónde le tocó esta persona, este enfermo? Definitivamente que no. Este violador o este abusador sexual va a salir bien librado con la reducción de la educación sexual que se estaría tratando de proponer en este proyecto de ley. El proyecto podría contradecir el enfoque definitivamente de protección reforzada
si reduce herramientas educativas preventivas. Ahora vamos a ver el enfoque desde la Ley 30.364, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y su reglamento. El contenido clave de esta ley es los tipos de violencia. Violencia física, psicológica, económica y sexual. Centrémonos básicamente en la violencia sexual, incluyendo los actos sin consentimiento, la exposición a contenidos sexuales inapropiados y el abuso sexual infantil. La obligación del Estado peruano, como ya mencioné y como lo menciona la misma Ley 30.364 en su objeto, es la prevención. Señores, si el Estado peruano está a años luz de tener una prevención adecuada para los actos sexuales al amparo de la Ley 30.364, ¿cómo es que pretendemos nosotros aprobar un proyecto de ley que vulnera sistemáticamente la prevención? El Estado peruano no invierte en prevención. ¿Cómo podemos nosotros siquiera pensar aprobar un proyecto de ley que vulnera directamente la prevención? O sea, el Estado peruano no invierte en prevención y quiere aprobar una ley a través de su grandioso Congreso de la República, que va a tener vigencia hasta la nueva elección de los diputados y senadores, de un proyecto de ley que vulnera esa prevención. El primer objeto de la ley 30.324, la prevención que lo enarbola la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, la obligación del Estado peruano no solamente es la prevención, sino la educación y la sensibilización, que el GIN, a través de todos estos años, el Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño, ha tratado de reforzar a través de la incidencia que hace. Justamente están aquí personas valiosas que han podido enfatizar respecto a esa incidencia, y este proyecto de ley está tratando de combatir directamente, de manera errada y desproporcional, con todo el avance que ha tenido la sociedad civil a través del Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño y los distintos tratados internacionales, la misma ley que nos rige actualmente. Entonces, el reglamento enfatiza de la Ley 30.064 programas educativos integrales, enfoque de género, formación de prevención. La relación con este proyecto de ley es que reconoce la educación como herramienta. Incompatible materialmente, creo yo, que este proyecto de ley, ¿por qué? Debilita la prevención de violencia sexual, contradice las políticas públicas vigentes. Recordemos que tenemos un plana 2021-2030, específicamente del tema de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar. Es una política pública aprobada desde el 2021. ¿Cómo un proyecto de ley tan tóxico, por decirlo así, pretende ir en contra de las mismas políticas públicas que el Estado peruano ha aprobado? Reduce la eficacia de la misma Ley 30.364. Claro, la ley, por un lado, la Ley 30.364 está tratando de prevenir, radicar y sanciona de manera ineficaz los tipos de violencia, y tenemos un proyecto de ley que va a debilitarlo completamente. Es como si estuvieran poniéndole salitre, ¿no?, a una columna que tiene una vigencia de hace más de 20 años, y el salitre lo está calando desde sus cimientos, lo está tratando de romper poco a poco. Pero esta ley, este proyecto de ley definitivamente, y perdóneme que mencione estas palabras tan básicas, frente a un proyecto de ley que a todas luces va en contra de los mismos tratados internacionales, la misma normativa nacional y el mismo enfoque de la ley 30.334. Entonces, la educación sexual, estimados participantes de este conversatorio integral, es un mecanismo directo de prevención de violencia sexual, que está reconocida por nuestra ley 30.364. Los estándares aplicados a este tema tendrían que ser, obviamente, la Convención de Belén do Pará, las 100 reglas de Brasilia y nuestra ley 30.364, si es que queremos nosotros entrar en un debate pormenorizado, si es que corresponde o no la aplicación de este proyecto de ley
y la ejecución, obviamente, en todo el territorio nacional para la educación de nuestros niños. Entonces, debemos reflexionar si este proyecto de ley podría de repente ayudar y cumplir con los estándares internacionales, o simplemente debemos analizar y decidir como sociedad civil si es que este proyecto de ley reduce de manera exponencial las herramientas de prevención, afecta el acceso a la información y debilita de manera categórica las políticas públicas contra la violencia sexual dentro del territorio nacional. Y a forma de conclusión, para ya entrar en las preguntas que hagan nuestros participantes, el proyecto de ley 12.886, en la medida que limite el alcance de la educación sexual integral, puede vulnerar obligaciones internacionales y nacionales del Estado peruano en materia de prevención sexual contra niñas, niñas y adolescentes, y esa es la posición que tiene este humilde ponente dentro de todo el análisis que se ha realizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias por la exposición, por recordarnos los temas que están en juego y la relación con nuestros acuerdos internacionales. Entonces ahora vamos a abrir un espacio para comentarios, preguntas de quienes nos acompañan esta mañana aquí en la sala. ¿Quién se anima? Buenos días, Adelante, Yuri. ¿cómo están? Sí, bueno, ver que hay varias condiciones un poquito complejas, ¿no? Se mencionaba, por ejemplo, en la anterior ponencia, ¿no? De que, bueno, las etnias tienen sus propias normativas, ¿no? Y lógicamente tienen costumbres tradicionales, ¿no? Pero que ante estos casos de situaciones de abuso sexual, ¿no? Como que no asumen o ciertas condiciones de la ley general, ¿no? Pero ahí hay que también entender un punto, ¿no? Cuando se sucedieron esos hechos, ¿no? Que recién se mencionaron, ¿no? Cuando sale a la luz el problema a nivel general, ya se habían hecho denuncias, ¿no? Ante las autoridades policiales y ante las autoridades judiciales, ¿no? Pero que lamentablemente, ¿no? Las autoridades no cumplieron su labor cabalmente, ¿no? Digamos, en la premura en que eso se necesitaba, ¿no? Recién cuando, digamos, se menciona a la prensa que lo hace público, ¿no? Recién entonces las autoridades tratan de asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que entender que hay un punto, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? En relación a, digamos, si vamos a desarrollar todo un tema, ¿no? De prevención, todo un tema de, digamos, de acción, digamos, para prevenir estas condiciones o atender estas condiciones, bueno, se tiene que ver cómo es que los protocolos, ¿no? De estas autoridades están funcionando o no están funcionando adecuadamente, ¿no? ¿No? Eso, bueno, por un lado. Y en relación a esta última ponencia, ¿no? De nuestro amigo, eh, también quiero mencionar que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que la ley aprobada en diciembre del 2025, la ley 32535 de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, ya menciona en su artículo 7, en el inciso L, que la educación sexual, ¿no? Que ya cambiaron el nombre porque antes era la educación sexual integral, ahora ya no va a ser así, ahora se llama educación sexual, ¿no? Dice tenga calidad científica, ética y sobre el derecho de los padres o tutores a participar del proceso educativo de sus hijos e hijas de acuerdo a sus convicciones morales o religiosas, ¿no? Entonces ahí habría que ver si este proyecto de ley del congresista que ha presentado,
o es un complemento de la ley ya aprobada o qué cosa está tratando de determinar, ¿no? O si está ajustando, ¿no? De que el Ministerio de Educación específicamente, ¿no? Vea el tema de los recursos educativos, ¿no? Entonces habría que ver porque ya hay este antecedente con la ley aprobada, ¿no? Entonces yo creo que ahí para hacer una buena acción de incidencia, no tendríamos que ver eso por primera vez. Ahora, no sé qué tanto, digamos, ahora sea tan importante no ver, sino que el sentido de cómo el Ministerio de Educación va a asumir eso que están ya disponiendo, ¿no? ¿No? Aunque este proyecto de ley todavía está en la comisión, ¿no? No parece que no ha habido todavía un movimiento claro sobre ello, pero habría que ver cuál es exactamente la intención, ¿no? Porque ya, como digo, el anterior proyecto de ley aprobado ya lo menciona, ¿no? Entonces habríamos que ver cuál es el objetivo exacto. Gracias, Yuri. ¿Quién más se anima? Ana María, Sí, adelante. de acuerdo a lo que menciona Yuri, la ley anterior, que justamente también ha sido propuesta y promulgada, y la propuesta es hecha por Renovación Popular, el partido político. Y entonces esta ley, la de Esdras Medina, la pienso, de acuerdo al análisis que se hace, la complementa. Creo que ya le da una pauta mucho más intensa al tema. Entonces, como dice nuestro amigo Roger, lo que se está buscando es debilitar la enseñanza del curso de educación sexual, tal como está aprobado en los mecanismos internacionales que ha mencionado. Entonces, que tiene que ser integral, pero no con estas leyes lo que se hace es debilitar. Bueno, hay una ley anterior aprobada, efectivamente se nos pasó, pero podemos acudir a otro poder, ¿no? Para poder buscar la derogatoria de esa ley, la anterior, la propuesta por la señora Jauregui, también del grupo de renovación, ¿no? O sea, y además que ella dirige el grupo Con mis hijos no te metas. Entonces conocemos los radicalmente conservadores que son. Eso. Gracias, Ana María. No hay más participación. No, estoy viendo que No. Yo quisiera hacer una sugerencia, porque resulta que hay registros o sea, cuando tú quieres sacar un certificado de buena conducta, vas a las instancias policiales donde te dan tu certificado de buena conducta. ¿Dónde hay un registro de agresores sexuales? ¿Hay un registro? Para poder contar con Y un yo, certificado de antecedentes, ¿no? Y además tenemos un registro de víctimas. Creo que esas dos patitas de la mesa nos están faltando, ¿no? Porque pienso que deberíamos de tener un registro de agresores y exigir que para un trabajo se pueda expedir este documento de que él está libre, o sea, no es un agresor sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, un certificado de antecedentes, eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, para poder trabajar necesitarías tú de ese documento. Ahora no se pide. Entonces, creo que es un documento importante que deberíamos aprovechar más bien de pedir, de que se pueda implementar. Roger, tú tienes ahí la palabra porque tú eres el abogado acá. sí, claro, a ver, existe obviamente en la Fiscalía Renadesple
que es un ente que registra todos los delitos o infracciones que se cometen a nivel nacional. RENADESC se llama. Pero no existe un registro como el REDAM, por ejemplo, que es donde se registra a los alimentistas morosos, pero sería interesante tener un registro, porque existe un registro inclusive de funcionarios sancionados por actos de corrupción, o sea, por haber realizado, o sea, funcionarios sancionados, mejor dicho. Existe un registro como le digo, de alimentistas morosos, pero sería interesante tener un registro de agresores sexuales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando llevas un proceso o te denuncia por un proceso de violencia familiar en todas las modalidades que se refieren, en especial a la modalidad de violencia sexual, y cometes un acto de violación sexual o tocamientos indebidos, o cualquier delito contra la libertad sexual, te generan antecedentes, pero cumplida la pena, si es que no fuera cadena perpetua, el Estado peruano te da la opción a que te rehabilites y eso desaparece del sistema, Ahí está. ¿correcto? Claro está que si hablamos de un tema de violación sexual de un menor de edad, la pena es de cadena perpetua, o sea, jamás va a desaparecer hasta que la persona fallezca en la cárcel, ¿no? Entonces, pero sería bueno tener un registro, y eso no significa, porque podrían argumentar que sería de repente un tema discriminatorio, porque obviamente si ya eres un agresor sexual de un niña adolescente, lo mínimo que tendría que hacer el Estado peruano sería importante tener un registro de los agresores sexuales, porque ya esta persona, así cumpla su pena privativa de libertad y diga el Estado peruano a través del Poder Judicial que se ha rehabilitado, siempre va a ser un agresor sexual. O sea, no es que lo estemos estigmatizando, sino que es algo que va a suceder. Ya este niño violentado sexualmente, si no tiene un adecuado tratamiento psicológico, va a ser un futuro agresor sexual también. Entonces, es un círculo vicioso que el Estado peruano debe obviamente esquematizar en un registro. Yo estaría completamente de acuerdo que nosotros como sociedad civil propongamos la realización de un proyecto de ley que establezca la creación de un registro, ¿no? De violentadores sexuales. Y para poder tener un trabajo, se pudiera acceder a un certificado como que de antecedentes, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vemos? Los profesores violadores los trasladan, en castigo los trasladan. ¿Y qué? ¿Se acabó la transgresión? No, vuelven a incurrir en el mismo delito, pero como solamente los trasladan, entonces no es que le aplican una expulsión de su trabajo, ¿no? Por estar yendo contra los principios fundamentales y de respeto de ese niño, de esa niña. Entonces, realmente ese no es ningún castigo, quitarle de un sitio y llevarlo a otro. Entonces, lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con los sacerdotes. Los trasladan de parroquia, tanto evangélicos como católicos, ¿no? Entonces los trasladan. Pero ¿se borró el tema? O sea, ¿dejaron de ser transgresores sexuales? Entonces, creo que debería también, junto con la ley eh, que se podría proponer, acá con nuestro amigo Roger podemos hacerlo, ¿no? Sino que podamos, para poder trabajar, tener certificado de antecedentes de delitos sexuales, ¿no? Porque el Estado tiene que comprender que los principios de eficacia, equidad y transparencia son vitales. Eso diría yo. De acuerdo, Ana María, gracias. Yuri. Sí, solamente es importante lo que estaba mencionando, ¿no? De tener un registro,
¿no? Solamente para mencionarles de que existe ya proyectos de ley, ¿no? Para justamente ese tema, ¿no? La congresista Katy Ugarte Mamani, ¿no? Creo que es del bloque, bueno, no, ese partidos que se formaron, digamos, en el Congreso, ¿no? Ha presentado un proyecto de ley. Sería interesante de repente poder verlo y ver cómo se puede más bien generar, ¿no? Incidencia para que eso se pueda aprobar, ¿no? Lina de Cusiayo te está pidiendo la palabra y de Buenas ahí te doy a tardes ti, con todos. Freddy. Buenas tardes. Agregando lo que se comentaba, de verdad, bueno, no existe la relación de antecedentes quienes tengan lo que son agresores sexuales y aparte también lo que son, este, lo que comete la violencia familiar. Y eso se ve muchísimo en caso de docentes. Ya se ven los docentes que son los violentadores en la familia y muchas veces de ellos no son denunciados porque la pareja les protege, porque hay muchas mujeres todavía que son dependientes de la otra parte y dicen, si le voy a denunciar, van a ponerle como un antecedente, temen, pero a pesar de eso no están registrados como que generan violencia familiar y siguen trabajando, siguen formando niñas, niños y adolescentes en diferentes áreas, sean zonas rurales, urbanas. Entonces, para eso también debería de haber un filtro, de repente, un filtro psicológico, que si un docente quiere trabajar, debería de pasar por un examen psicológico, porque muchos de ellos los que generan. Y entonces, ¿cómo un formador docente que diciendo orienta a un niño que viene de una familia de violencia familiar? ¿Qué le dice? ¿Está bien lo que has hecho? ¿Está bien lo que te dice la mamá, el papá? ¿Está bien lo que mamá le pega a mamá, lo que le maltrata? ¿Qué le dice esa docente? Es una preocupación grande también agregando eso. Gracias. Gracias, Lina. Freddy. Buenos días, miren, interesante lo que estamos conversando, muy interesante y esto nos va a ayudar a mirar cosas que todavía hay debilidades, tanto en la parte legal y tanto también creo yo que es importante en lo que es la vigilancia social. O sea, la vigilancia social nosotros, como sociedad, tenemos todavía cosas que todavía no lo hemos hecho, nos falta. O sea, como sociedad necesitamos ser más solidarios, necesitamos ser más congruentes con todos nuestros discursos, porque a veces creemos que con las cosas que hacemos estamos aportando, es cierto, aportamos, pero realmente aquí necesitamos tener una mirada más integral. Por ejemplo, me pongo a pensar que en las comunidades que uno recurre, que uno trabaja y todos hacemos el trabajo de labor de campo, ¿qué vemos? Lo primero que vemos es que el colegio, los centros educativos están aislados. O sea, aislados de las autoridades y aislados del ente rector, que para mí el ente rector frente a este tema que estamos conversando es el MIM, que es el Ministerio de la Mujer. Entonces, por ejemplo, los CENS deberían estar colocados en todos los colegios, se deberían trabajar de forma preventiva con todos los colegios. Porque si el CEN da una orientación preventiva, entonces yo creo que los docentes y los niños podían entender forma de cómo protegerse. Lo que pasa es que los CEN no están haciendo sus trabajos en los colegios. Cuando ocurre algo, un CEN se moviliza, utiliza la UPE, no sé qué más organismos tiene y estrategias, pero no están haciendo su labor preventiva, no están informando en los colegios lo que corresponde. Eso es lo que yo quería comentar y eso, por ejemplo, es también parte de nuestra vigilancia social. Tendríamos que tener en esta lista de la cual estamos conversando, que me parece interesante, también es mejorar ciertas acciones que se está haciendo y que no tienen todavía buenos resultados, porque en un colegio que está un CEN no debía ocurrir nada. Entonces, nada, lo que es nada porque todos están informados. No dicen que la información es parte de la prevención. Entonces, yo creo que eso es parte de nuestra tarea. Gracias, más bien. Gracias.
Listo. Molvina, Sí. ¿me permites algo rapidísimo en relación a a la propuesta que ha planteado la eh, nosotros tenemos la plataforma. Sí, sí, nosotros tenemos, se me escucha, ¿verdad? Sí, Sí. Se me escucha, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos la plataforma de la debida diligencia. Esa plataforma de la de debida diligencia alberga una serie de registros. Uno de ellos es el registros de deudores alimenticios, registros de abogados sancionados, registros de funcionarios, ¿cómo se llama? Sancionados e inhabilitados para el ejercicio de funciones. Y justamente allí deberíamos apuntar, buscar información de esa plataforma, quién es qué ministerio o qué organismo es el que tiene competencia de esa plataforma, y allí podríamos, una vez implementado el registro que precisa la señora Watson, que se incluya ese registro dentro de esa plataforma de debida diligencia. O sea, existe actualmente una plataforma donde alberga todo ese tipo ¿cómo se llama?, consultas o registros. gracias. Entonces, no está fuera de contexto, más bien sería un elemento contributivo importante para identificar a estos sinvergüenzas, ¿no?, que cometen actos contra la libertad sexual de niños, niñas, adolescentes. Eso es todo lo que quería precisar. Gracias. Lina, ¿has vuelto a solicitar el uso de la palabra o se te quedó la mano levantada? Sí, Ya. quería agregar lo que es el trabajo de SEM. De hecho, desde CUSIAYO también trabajamos con los de SEM, pero lo que pasa también, el Centro de Emergencia Mujer, acá en mi zona por donde estoy, trabajan 3 personas, que es una abogada, una psicóloga y una promotora. Y la que se moviliza, lo que es la parte preventiva, es la promotora, la única. Pero esta única promotora tiene que abastecer en la provincia a 3 distritos que no son cercanas. Bueno, mis zonas son lejísimos. Hay uno de ellos que es de Cangallo, Chusti. Viajando en movilidad está a 2 horas y media aproximadamente. Y la movilidad es súper escasa para ese distrito. Y del distrito, cuando uno quisiéramos trabajar lo que es la parte preventiva en todos los colegios, como dijo en antes, no debería de haber casos donde hay SEM, pero hay, porque el personal no se abastece, porque solamente está a cargo de la promotora. ¿Qué hace la abogada? Está en la oficina. ¿Qué hace la psicóloga? En la oficina. Y de repente, no sé si en esa SEM nada más pase eso, porque ya tienen solamente actividades determinadas para cada área. Entonces, ellos no se meten en lo que es de la promotora. La abogada no sale a dar charlas, la psicóloga tampoco, solamente dejan a cargo de la promotora. Pero veo, no sé si solamente en mis zonas pase eso con el SEM, no lo sé. Gracias. Y el presupuesto es súper bajísimo, súper bajísimo. Gracias, Lina. No sé, quizás alguien tenga información de lo que está ocurriendo en algún otro SEM. ¿Me permite, estimada Molina? Sí. A ver, en el distrito de Puente Piedra, el SEM está muy activo. O sea, en el distrito de Puente Piedra, inclusive, el SEM conforma varias instancias y bueno, y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Eh, y hace una capacitación muy permanente, continua, justamente con nosotros, en casi todos los colegios, a pesar que tienen ese presupuesto reducido, como mencionan, pero está muy, muy involucrado el SEM acá. Creo yo depende de la persona que dirige el SEN en cada distrito, ¿no? Que tenga de repente un enfoque más sensible y de más conocimiento del derecho de familia. Ojo, derecho de familia es muy amplio, el derecho de familia es amplísimo. Y si esta persona que trabaja en el SEN, no digo que sean todos los SENes, ojo, esa persona que trabaja en el SEN no tiene conocimiento del derecho de familia y de las normativas que se irradian a consecuencia de ello, lamentablemente o el abogado o el psicólogo no va a poder hacer las capacitaciones necesarias o tener la sensibilidad de tratar esos temas tan, valga la redundancia, tan sensibles que son temas de alimentos, tenencia, régimen de visitas, violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar.
reconvenciones, perdón, contravenciones con el niño ni adolescente, etcétera, etcétera, de mendicidad, tantas cosas que existen, ¿no? Pero aquí en el distrito de Puente Piedra está muy activo el centro. Bueno, tenemos dos pedidos más de palabra. Adelante. Ok, sí, mi nombre es Dinela Canta, soy presidenta de la Asociación Puentes de Paz y la ex subprefecta de Puente Piedra. Bien, en primer Sí. lugar, pues, en este caso, felicitar al doctor Roger. Siempre su ponencia es muy importante y un aporte muy importante, en este caso, para los proyectos o iniciativas que están tomando en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, en el Perú, la violencia contra la niñez es un problema pues estructural, ¿no? Por ejemplo, en el 2024 se ha registrado más de 46.000 casos de violencia. Y esto no refleja prácticamente la totalidad del problema, ya que existe pues en este caso pues un sobreregistro, ¿no? Sin embargo, cuando mencionamos la Convención sobre los Derechos del Niño, en este caso que obliga al Estado a proteger a los menores frente a toda forma de violencia, es más, cuando mencionamos la ley 30364, donde establece mecanismos de prevención y protección, sin embargo, las cifras que evidencian que la protección no está siendo plenamente eficaz, ¿no? Por problemas, quién sabe, por falta de prevención efectiva, o mucha alta incidencia de violencia, o posiblemente una débil articulación institucional, ¿no? Este tipo de violencia contra los niños en el Perú no es un hecho pues aislado, ¿no? Es una falla estructural del sistema, ¿no? Que promete la responsabilidad del Estado, por supuestamente, pero el incumplimiento del deber debe ser eh, legítima, pero sin embargo el Estado actúa más de forma reactiva, más que preventiva. La protección llega muy tarde, cuando el niño incluso cuando el caso del daño ya se ha consumado. Eh, Se sugiere, pues, en este caso, pues, se requiere un enfoque, pues, de prevención integral, ¿no? Y el tema que han tomado el día de hoy es muy importante. Ingresé muy tarde, quizás, pero al escuchar al doctor me interesa el tema. Sería bueno, en este caso, doctor Roger, avanzar con los proyectos e iniciativas que ustedes tienen. Me apunto a ello o me integro a ello, porque proteger al niño no es una política opcional, ¿no? Es una obligación constitucional e internacional, es más. Mientras que existan miles de casos al año, no estamos frente a hechos aislados, sino ante una crisis de derechos humanos que exige respuestas inmediatas y estructurales. Eso es con referencia a lo que es ¿no? Mi pedido y mi sugerencia o mi aporte a lo que podríamos llamar. Gracias. Muchas gracias a ti. Lutgarda. Sí, muy buenos días. Por favor, rapidito nomás una pregunta al doctor. Quisiera saber si en nuestro país hay alguna ley específica para casos de acoso sexual en línea, como es el grooming, porque los casos van en aumento, ¿no? En caso de de las niñas, niños y adolescentes, porque cada vez empiezan a más temprana edad con el uso del celular. Entonces, por favor, esa es la única pregunta. Gracias. Gracias. Daniel. Gracias, Molvina, y también agradecer a los ponentes el día de hoy, ¿no? Por este análisis y esta reflexión en relación a la atención de los casos de violencia justamente a niños, niñas y adolescentes, ¿no? En ese sentido, mi consulta va, este, o sea, cuál es la evaluación de los ponentes en general del sistema, ¿no? Ya que el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes habla de la activación de un sistema integral de atención a los niños, niñas y adolescentes, el famoso SNAINA, ¿no? Que en principio debería activarse frente a cualquier vulneración de derechos, ¿no? Es decir, pasamos del Plan Nacional de Acción por la Infancia a la política multisectorial. Sin embargo,
los problemas vienen siendo los mismos, ¿no? Aquellas instituciones que deberían estar, digamos, más cercanos a la atención de los niños, niñas y adolescentes, como son las DEMUNAS, los INAVIF, o las instancias, o los comités multisectoriales, ¿no? Digamos, son los que menos recursos tienen, ¿no? Y es más, dentro del mismo MIM vemos esta diferenciación, ¿no? La dirección de políticas, la dirección de programas, viene un especialista a dar asistencia técnica para una región, viene una vez al año, ¿no? Y después, a fines de año, el MIM le solicita a las demunas, ¿no? Los reportes, ¿no? O a los responsables del área niño de los gobiernos regionales que aparte de tener esa responsabilidad tienen otras funciones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta ruta, digamos, poco para reducir estas brechas que vemos que cada vez aumentan, ¿no? Incluso creo que están enquistadas porque ni siquiera este enfoque de protección a la infancia está en los mismos funcionarios públicos, ¿no? Ya que vemos casos específicos de altos funcionarios que tienen eh, este tipo de denuncias, ¿no? Prácticamente de violación a menores de edad. Eso, Mónica. Gracias. Muy interesante, se ha animado el debate hacia el final. Creo que es un tema que vamos a tener que seguir trabajando, así como otros, ¿no? De esta revisión de qué leyes tenemos y qué leyes nos faltan, creo que es bueno darla también a propósito de lo que se ha estado mencionando. Entonces, te voy a dejar en el uso de la palabra, Roger, para que puedas comentar si hay algo que quieras responder de las consultas, por favor. Sí, la primera pregunta que hizo eh, una de las participantes es si existía alguna ley respecto al acoso sexual contra niños, niñas, adolescentes. O sea, no existe una ley única, ¿no? O ley autónoma respecto a este tema que regule en específico. Sin embargo, el marco normativo principal respecto al tema de acoso sexual infantil lo tenemos detallado principalmente en nuestro Código Penal, ¿no? En los delitos relevantes, por ejemplo, el acoso sexual, artículo 176b, y sus agravantes, el acoso sexual a través de medios tecnológicos, artículo 176c, donde regulan el tema del grooming digital y sexting coercitivo, lo que mencionó, mensajes, redes sociales, llamadas con contenido sexual. Tenemos la proposición a niños con fines sexuales, artículo 183b, ¿no? Contactar a un menor con intención sexual, según lo que dice el código, adultos que escriban a un menor para conocerlo con fines sexuales. Actos contra el pudor en menores, 176a, tocamientos indebidos, que es lo más común. 171 C, si no me equivoco, violación sexual contra menores de edad. La ley 30.364, que reconoce la violencia sexual como forma de violencia, incluye niños, niñas, adolescentes dentro del grupo familiar. El acoso sexual puede ser violencia psicológica más sexual a la vez. El Código de los Niños y Adolescentes, que establece el principio de interés superior del niño, derecho a la integridad física, integridad psicológica, desarrollo integral, obliga al Estado a protegerlos del abuso sexual. La ley 27.942, que regula el hostigamiento en escuelas, centros de trabajo, aplicables en colegios, docente-alumno, alumno-alumno. La ley 29.733, que es la complementaria, que tiene es relevante en la difusión del contenido sexual de menores. ¿Qué se entiende por acoso sexual en menores? Son conductas típicas, ¿no? Que mencionan. Entonces, pues, los agravantes cuando la víctima es menor. Básicamente son un conglomerado de normas y leyes que regulan el acoso sexual contra menores. O sea, y el principal es nuestro Código Penal, definitivamente. Espero que le haya dado respuesta a la primera interrogante que tuvieron. Ahora, respecto a la segunda pregunta que hicieron,
sobre la ruta para evitar la violencia sexual, la ruta básica es la prevención, ¿correcto? La educación clara y adecuada a la edad de los niños, niñas, adolescentes, que deben aprender qué partes de su cuerpo son íntimas, qué es un contacto inapropiado, que nadie pueda tocarlos, presionarlos o pedirles secretos sobre su cuerpo, que puedan decir no y pedir ayuda. Deben fortalecerse la confianza con adultos seguros. Todo menor debe identificar por lo menos 3 adultos de confianza a quienes pueda acudir, madre, padre, docente, familiar o tutor. Deben romper el silencio y los secretos deben enseñarse, ¿no? ¿Qué secretos que hacen sentir miedo, vergüenza o incomodidad que no se guarden, ¿no? Cualquier insinuación, mensaje, toque o amenaza debe contactarse inmediatamente a su persona de confianza. Debe haber una supervisión en entornos seguros, que es clave. Vigilar espacios físicos, digitales, controlar con quienes interactúan los menores, revisar cambios bruscos de conducta y evitar que queden expuestos a personas que ejerzan manipulación, chantaje o aislamiento. La educación digital. Hoy vemos que por la globalización gran parte del riesgo está en las redes sociales, chat, y deben enseñarse, no enviar fotos íntimas, no aceptar conversaciones sexuales, no reunirse con desconocidos contactados por internet y avisar si alguien insiste, ¿no? Capacitaciones en escuelas, como mencionó una de las que participaron en el conversatorio, ¿no? Escuelas y familias, la prevención no depende solo de la casa, sino también requiere que haya protocolos escolares, docentes capacitados, canales de denuncia, orientaciones psicológicas, señales de alerta. En fin, lo que no se debe hacer es que se apruebe este proyecto de ley que atenta directamente con todo lo que estamos explicando, con todas las interrogantes que tiene. Eso es lo que no se debe hacer, ¿correcto? Entonces, tenemos en el Perú la línea 100, que es a veces, en algunos casos, eficaz. Los centros de emergencia mujer, como ha mencionado nuestra participante, la Policía Nacional, y algo que no es muy conocido, pero que está aprobado, que es la competencia de las subprefecturas frente a los casos de violencia contra la mujer, aprobado a través del decreto supremo, si no me equivoco, 009-2021, y traigo a colación eso porque obviamente la ex subprefecta de Puente Piedra, que trabajó directamente conmigo en los años que duró su gestión, que fueron aproximadamente 2 años y medio, que era la licenciada Inela Canta, que está acá presente, hemos trabajado mucho respecto a ese decreto supremo 009-2021, que establece la ley 30.000, perdón, que establece la competencia de las subprefecturas frente a casos de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar respecto a los actos a los temas también de violencia sexual. Entonces, es importante que la sociedad conozca cuáles son todas las rutas, los flujos de ruta que deben seguir para poder denunciar, contrarrestar o combatir y prevenir, obviamente, esos temas de violencia sexual para los niños, niñas, adolescentes. Eso sería todo. Espero que haya dado respuesta a su pregunta. Muchas gracias, Roger. Carlos, no sé si tú quieres decir algo, pero no sé. Aló, sí, disculpe. Hola, sí, sí. Sí. No, solamente creo que es nuevamente incidir en la cuestión de la contextualización, que creo que es importante, ¿no? De a veces que los discursos que ahorita se van fomentando, a veces desde el Congreso, pues, y creo que también lo han explicado los ponentes, puede limitar justamente la perfección que puedan tener los niños y niñas, ¿no? De inhibirse a poder hacer cualquier denuncia o cualquier, pues, acoso que pueda ser víctima, ¿no? En la medida de que, pues,
al no considerarse ya como importante o relevante, ¿no? Algunas problemáticas o, o asumir discursos pues como la que se hablaron, por ejemplo, cuando fue el momento de la elección del, del actual presidente, por ejemplo, ¿no? O de su ministro, que también hubo todo un debate de sus antiguos problemas que tuvieron con una niña en su momento. eh, Tratan de poner estos discursos, pues, de ponerlo a la mínima expresión o que no son motivo de debate o de discusión política, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se, se- se debe llamar la atención de que a veces estas opciones o estas posiciones pues buscan, ¿no? De que se vuelva pues algo normal, normalizar todas estas situaciones y que no se estén planteando el debate. Y además también, pues, no sé, ahí seguramente hay cuestión por debatir, eh, lo eminentemente biologista de la mirada y del enfoque, ¿no? Sin considerar justamente la problemática y también de la conciencia o el modo de pensar que puedan tener y cómo también los niños, niñas o cualquier ser humano también tiene la cuestión psíquica y, y de los traumas que pueden vivir o pasar frente a situaciones trágicas que pueden vivir, ¿no? O al ser víctimas de una violencia sexual, ¿no? Voy dejándolo por ahí. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Entonces ahora ya estamos para cerrar. Ana María, unas palabritas de cierre. Muchas gracias. Primero, las gracias a los ponentes, amigos invitados. Y realmente la presencia de todos ustedes y las preguntas que enriquecen el tema que nos preocupa. Entonces, por ejemplo, lo que ha dicho Roger, ha mencionado algunas otras normas internacionales que no las hemos tenido en cuenta al hacer la carta al, al, al representante en el Congreso que tiene en sus manos este proyecto de ley, que es la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, me parece que es. Entonces, creo importante hacer otra carta, complementando con estas otras normas que estas personas seguramente que lo desconocen, ¿no? Porque no ha habido alguna mención. Los acuerdos de Belén do Pará y otros más que son importantes que podamos darles a conocer que estarían contraviniendo estas normas importantes que se han aprobado y nuestro país, por supuesto, que ha participado. Creo que ha sido enriquecedor conocer todas estas fases y creo que nos quedamos con un tema que tenemos que complementar y es el tema del registro de agresores, ¿no? O sea, incluso ya está, nos dice en el tema, en debida diligencia, que hay una serie de temas que se puede abordar. Ahí podría entrar el tema de agresores sexuales, ¿no? Y tener el registro de las víctimas, porque si no se tiene el registro de las víctimas, entonces, ¿qué soporte puede dar a alguna norma que querramos se puede implementar? Eso, nos queda muchos temas pendientes para poder avanzar. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Melvina, por Muchas gracias a todos. Gracias.